queridos hermanos, amigos, en esta mañana tener una breve reflexión. Lo de breve es una esperanza de reflexión, estoy seguro, en la palabra de Dios. Y pensaba, estos días pasados hemos tenido Semana Santa. Y parece que entre Semana Santa y Pentecostés, pues pasó poca cosa, o no pasó nada. Pero me planteé, ¿y qué pasó a la semana de resucitar Jesús? Leed conmigo, por favor, en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, y vamos a leer unos pocos versículos. Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después, que es el domingo como hoy, estaban otra vez sus discípulos, Jesús dentro, y con ellos Tomás. Unos días antes, la semana anterior, no había estado, ¿recordáis? Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como digo, este suceso ocurre un día como hoy, 8 días después. Y a mí me llama la atención, lo primero, que estando las puertas cerradas, Jesús se pone en medio de ellos. Tú y yo tenemos alguna puerta cerrada en nuestro corazón. Tú y yo tenemos cosas que seguramente, y quizá incluso justificadamente, todavía no hemos, justificadamente, de modo humano hablando, no hemos abierto al Señor. Y son cosas que, queridos hermanos, no voy a decir que nos traigan por la calle de la amargura, pero sí que nos causan inquietud. Porque Jesús lo que les dice a ellos es: paz a vosotros. Y frente a la puerta cerrada que cada uno de nosotros hoy pueda tener, yo tengo alguna puerta cerrada por mi carácter. Y a veces quiero que Dios la abra, pero es que yo no le dejo. Y tengo que ponerme y reconocer que hay puertas todavía en mi corazón. Lo que el apóstol Pablo diría: hacer morir en nosotros el viejo hombre. ¿Qué puerta cerrada necesitas hoy que el Señor toque? Una de las alabanzas que hoy tendremos es: me gusta estar en tu casa. Pero podemos estar aquí, y permitidme la expresión de cuerpo presente, pero nuestro corazón está fuera. La puerta sigue cerrada. Y pienso en aquella semana, ¿cómo sería? ¿Cómo sería aquella semana para los discípulos? ¿Cómo sería aquella semana para Tomás? Seguro que pensaban en lo del domingo anterior. ¿Qué significa para nosotros la resurrección de Jesús? Porque recordarlo el mismo día de la resurrección, permitidme, eso es fácil. Pero ¿y después? Porque lo de la resurrección de Jesús no es un milagro, es un milagrazo. Sí. Tomás estaba allí, ¿sabéis por qué? Porque aunque no compartía la visión del resto de los discípulos, sabía que aquel era su sitio. Seguro que a cada uno de los que estamos aquí hay cosas de la presencia de Dios, cosas cristianas, vamos a decir así, que tenemos perspectivas diferentes, pero nuestro sitio es este. Había otros maestros, otros discípulos, y Tomás se podía haber ido con uno de los otros. Pero el sitio de crecimiento de Tomás era donde él era discípulo. ¿Qué necesidad tenemos de integrarnos e identificarnos con nuestra iglesia local?
Y Tomás asistió a aquella reunión y su corazón seguía como 8 días antes. Seguía sin creerse la resurrección de Jesús. Pero lo más hermoso de todo esto, a veces decimos que, ¿cómo era Tomás? Pero ¿cómo soy yo? Pero hay una cosa que a mí me gusta del resto de los discípulos. Es que aunque Tomás tuviera esas luchas, aunque parecía mentira que Tomás no conociese a Jesús, los discípulos no le rechazaron. Eran discípulos diferentes que se amaban. Aquí somos todos diferentes. Bueno, a veces más que diferentes somos peculiares, gracias, insólitos, rariños. Somos como Pedro. Allí estaba Pedro, que Pedro no fue rechazado por los demás. Y los demás le podían haber dicho, Pedro, tú sí, tú mucho estar aquí, pero el otro día mira cómo negaste a Jesús. Sobrellevad los unos las faltas de los otros. Los cambios en nuestra vida no se verán nunca de inmediato, pero si hacemos como Tomás, que no desmayamos, si no abandonamos, los habrá. Y concluyo, quiero concluir en esta mañana. Tomás tuvo que tocar el costado de Jesús, la mano de Jesús. ¿Qué tendré yo que tocar? ¿Qué cosa tendrá que llevarme el Señor hasta ese punto? No se lo dijo a los demás. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no sé a vosotros, si a mí me dicen de tocar una herida de alguien, a mí me daría grima. Es que quizás que soy muy miedoso para la sangre. La fe solamente transforma nuestra vida cuando damos pasos de fe. Pero lo más hermoso de todo esto no es que Tomás reconociese su situación. Pues es que tengo que terminar entonces. Lo más hermoso no es que Tomás reconociese su situación. Lo más hermoso no es que estuviesen reunidos. Sino lo más hermoso es que Jesús se presentó y mostró misericordia con Tomás. Y hoy el Señor se presenta en este lugar y muestra misericordia contigo y conmigo. Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como es la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre Tomás, sobre Eduardo, sobre Jonathan, y sobre todos los que le temen. Alabemos hoy al Señor. Alabemos hoy al Señor dándole gracias y pidiéndole, Señor, aumenta nuestra fe. Que el Señor os bendiga. Amén. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días a los que nos escuchan también desde las redes, y a ellos también nos dirigimos, a vosotros que estáis ahí al otro lado de la cámara, nos dirigimos también a vosotros. Vamos a leer en Génesis 35. Seguimos con la vida de Jacob, nuevamente llamado Israel, porque Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Pero la Biblia, incluso Jesús, le sigue llamando Jacob, ¿no? Porque es más conocido quizá por Jacob que por Israel. Damos gracias a Dios por la Escritura y leemos en Génesis 35, 22, y dice: Aconteció que cuando moraba Israel, es decir, Jacob, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha o Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y nos dice cuáles fueron, ¿verdad? Vamos a saltarlo. Pasamos al versículo 27 por cuestión del tiempo.
Y dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebron, donde habitaron Abraham e Isaac. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Aleluya. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Después nos habla en el capítulo 36, ya pasamos al siguiente capítulo, y nos dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y nos dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hija de Zibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y continuamos versículo 36, y dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Y continúa con un montón de versículos hasta el final, que sería el versículo 39, pero que nos lo vamos, el versículo 43, pero nos los vamos a saltar. Yo quisiera titular el mensaje de hoy, Fin de la vida de Isaac y las malas consecuencias de Esaú, del carácter de Esaú, de su decisión, ¿no? Vamos a ver todo esto. Espero que tengáis paciencia y me soportéis y podamos todos juntos meditar esto que vamos a hacer a continuación. Dice que los hijos de Israel, empieza diciendo en el capítulo 35, es decir, el anterior al que hemos leído, empezamos en el versículo 22 del capítulo 35, y dice aquí, los hijos, empieza diciendo, los hijos de Israel fueron 12 y se olvidan de Dina. En aquel momento, como sabéis, las mujeres eran consideradas como ciudadanos de segunda categoría, pero hoy en día seguramente se incluiría a Dina, que era la hermana, fijaos, en medio de 12, ella metida allí. Yo me acuerdo cuando me convertí, y Rosa está ahí presente, nos íbamos todos los creyentes a una cafetería para estar juntos, pero yo era el único chico entre un montón de chicas, En este caso era al revés, ¿vale? Y yo me sentí, hasta un día le dije a Pablo, el anterior pastor, le digo, Pablo, estoy con tantas chicas. Y dice, bueno, pero muy bien, porque son buenas compañeras. Y dije yo, pues es verdad. Desde aquel día me sentí más cómodo, pero no me sentía incómodo, pero cada vez que íbamos allí, había señores por allí que se me quedaban mirando como diciendo, ¡ay, qué envidia! Rodeado de tantas chicas. Bueno, pues de Israel, de los hijos de Israel, que eran 12 más Dina, podríamos hablar de cada uno de ellos. Seguramente lo haremos más adelante.
Pero si los vemos en detalle, nos daremos cuenta de que cada uno de ellos era, como se dice aquí muchas veces, para darle de comer aparte, ¿eh? Cada uno, pues, en fin, de espiritual no tenía mucho, ¿eh? Y bueno, esto nos hace meditar, ¿no? Dice ¿cómo se dice? Un comentarista, dice: estamos muy sorprendidos al reflexionar sobre este evento en su conjunto y notar que los descendientes del digno patriarca Abraham, casi inmediatamente después de su tiempo, ya se han hundido hasta el nivel en que los hijos de Jacob se encuentran en este capítulo. Es decir, la cosa había degenerado, ¿no? Y yo no sé, pero es para reflexionar, ¿verdad? Es curioso, pero la segunda generación de creyentes, imaginaos un matrimonio se convierte, los hijos, hay de todo, ¿eh? Pero los hijos, la segunda generación, ya no son iguales. Ya no tienen la misma fe. Incluso algunos ya ni tienen fe. Y vemos, por ejemplo, que Isaac era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios lo ponemos en su contexto y vemos que es alguien que teme a Dios en el sentido de lo tienes en consideración, le tienes respeto, porque sabes que es poderoso y te puede, si quiere, pues fastidiar, ¿eh? Pero él no quiere. Es lo bueno, que Dios es poderoso, pero usa su poder con sabiduría. Amén. Si fuéramos nosotros, a lo mejor usábamos ese poder, vete tú a saber para qué. Yo a veces digo, si tuviera yo el poder de Dios, vete tú a saber lo que haría. Porque nuestro corazón no es como el de Dios, ¿verdad? Es un corazón más centrado en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y Jacob también era un hombre temeroso de Dios, un hombre que consideraba a Dios, por eso se le llama temeroso de Dios, porque consideraba a Dios, quería agradarle, eso es temerle. Le tenía mucho respeto, eso es temerle. No es tener miedo pavoroso que te tiemblen las piernas, que debería ser. Y si el Señor se nos apareciera ahora, posiblemente nuestras piernas temblarían. Pero es curioso que a pesar de que ellos eran temerosos de Dios, sus hijos no. Incluso hay alguien que dice, en realidad es una familia bastante disfuncional. ¿Qué significa esto? Pues Masai seguramente como psicólogo lo sabrá perfectamente. Una familia disfuncional es una familia que está desestructurada, rota, está, pues, que no tiene una función normal. De ahí viene el prefijo de disfuncional, que no funciona correctamente. Pero es curioso porque Dios va a usar a esta familia. Yo doy gloria a Dios, ¿no? Porque, a ver, unos, entre comillas, perdonadme, unas prendas como estos, pues, si humanamente hablando nadie los elegiría, porque ya solamente empezamos bien lo que hemos leído, diciendo que aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Bien, hombre, Rubén, estupendo,
has hecho fantástico. O sea, ya empezamos bien, y era el mayor. El mayor se supone que es el que tiene que dar ejemplo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy el mayor y siempre mis padres me exigían que yo fuese ejemplo para mis hermanos, aunque vete tú a saber yo qué ejemplo daba. Pero en fin, es así. Bueno, pues dice Dios que eligió a estas personas, no lo dice, pero lo sabemos, por su gracia, ¿verdad? Y la gracia de Dios es así, es magnífica. Dios elige a veces a cada persona que dices tú, no. Pero dice así el Señor, te he elegido porque eres pueblo de dura cerviz y empedernido corazón. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Fijaos lo que dice. No porque vosotros seáis un pueblo sabio, poderoso, sino dice un pueblo de dura cerviz, es decir, dura cerviz, que yo sepa, es que tiene el coco con una terquedad, y empedernido corazón lo mismo, sentimientos, forma de pensar, dura cerviz, que, madre mía, ¿para qué te he querido? Dios elige a un pueblo de dura cerviz y empedernido corazón. Y si nos damos cuenta, yo por lo menos me veo a mí mismo y me digo, pues efectivamente, terco, obstinado, vale, pero Dios nos ama. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jacob fallece, Isaac, el padre de Jacob y Esaú, fallece, ¿no? Dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, y dice que falleció, ¿verdad? Y vinieron juntos Jacob y su hermano, con el que se había congraciado Esaú, pero del que todavía no tenía mucha confianza. Pero ¿qué les une? En este momento les une el fallecimiento de su padre. Y me llama la atención que lo enterraron en Hebrón, la ciudad de Arba. Y dice, donde habitaron Abraham e Isaac. Hay lugares que son de tradición. Allí habitaron Abraham e Isaac y por lo tanto el lugar familiar lo utilizan para entierro de Isaac. Pero saliendo un poco de este escenario, de este contexto, podemos decir, me recuerda, ¿no?, que aunque no lo creamos, en todas las familias existen tradiciones. Incluso esta familia, que es la familia Jesús Vive, esta iglesia, estoy seguro, no diréis cuáles, pero tiene tradiciones. Y las tradiciones son difíciles de cambiar. En todas las iglesias, cuando tú quieres cambiar algo,
no sé qué pasa aquí. Cuando tú quieres cambiar algo, pues es bien difícil, por no decir imposible, ¿no? En algunos casos. Porque todo cambio tiene que romper con la tradición, tiene que romper con la costumbre, ¿eh? Y la inercia nos lleva a la costumbre, y por la inercia es más cómoda, ¿eh?, que romper y cambiar. ¿Cómo cambiamos en nuestra vida? ¿Nos esforzamos por ese cambio o nos dejamos llevar por la costumbre, por la tradición, por lo que hace todo el mundo? Es para reflexionar, ¿verdad? Y 20 años atrás, Jacob salió de su casa pensando que la muerte de su padre estaba ya. Jacob, lo vemos en los pasajes correspondientes, vemos que estaba ciego. Cuando uno está ciego es que es muy mayor, ¿no? Para perder la vista, bueno, algunos la pierden antes, pero era un hombre que ya estaba ciego por su edad. Y Jacob sale pensando que su padre iba a morir ya, pero pasan 20 años y no vuelve. No vuelve, ¿por qué? Porque tenía temor de que su padre le echara en cara el engaño al que le sometió. Sabéis que Jacob engañó a su padre. No vamos a contar la historia porque sería muy largo. La hemos contado en otra ocasión y vosotros creo que la sabéis bien. Pero Jacob engañó a su padre y engañó a su hermano. O sea, iba haciendo amigos por todas partes. Y a veces hay personas que van haciendo amigos por todas partes. Y a veces nosotros, sin querer, con nuestra actitud, vamos haciendo amigos, entre comillas. Muchas veces le decía a los niños, decían, por ahí de los recreos, no sé cuánto, y tal, y tumba y dale. Y yo, bueno, vale, ya estamos haciendo amigos. Venga, sigue, a ver, hazte amigo de él, sigue diciéndole cosas así, hombre. Porque a veces sin querer vamos haciendo amigos. Y Jacob iba, entre comillas, haciendo amigos. Pero es curioso, aparte de que la muerte es inevitable, y esto a mí me toca muy de frente, a medida que pasan los años vas pensando, cuando eres joven no te das mucha cuenta, ¿no? Pero cuando eres mayor empiezas a pensar, bueno, ya me va quedando menos, y no hice esto, y esto, y esto, y esto, No he aprovechado el tiempo para Dios de esta forma, y de esta, y de esta, y de esta. El tiempo pasa, la muerte se acerca. No es algo que se nos escape, ¿verdad? Y nuestros tiempos, tu tiempo, el mío, están en manos de Dios. Podemos esperar una vida larga o corta para los demás o para nosotros mismos, pero podemos estar muy equivocados. Es joven todavía, pero a la vuelta de la esquina se puede morir. Son cosas que son duras de afrontar, pero que puede pasar, ¿no? Personas que creías que iban a vivir muchos años y de repente se van. Nuestros tiempos están en manos de Dios y solo sabe Dios el tiempo que tendremos cada uno. Nos lo dice bien el apóstol Santiago cuando habla en su carta de que la vida es pasajera,
y de que todos decimos haremos esto o aquello, y es cuando dice, sabiendo que tu vida es como neblina, que se va. No somos conscientes de ello. La generación actual no es consciente del peligro que corre, de que cada uno va a morir y no sabe cuándo. Yo cuando era joven, porque ahora no lo soy, en espíritu sí, pero en fin, veía a alguien, por ejemplo, correr con la moto o con el coche, decía, pero este hombre no tendrá miedo a morir. Yo decía, pero es que no tienen miedo. Es alucinante. Para mí, iba yo con mucho cuidado, por si acaso, pero pensaba, estos se pueden morir, De hecho, vemos que muchos jóvenes hoy se mueren por imprudencias a veces, y mayores también por imprudencia, ¿verdad? Pero es sorprendente ver, ahora cambiando un poquito de tema, volviendo al cuadro que nos dice la Escritura, vemos a Isaac que cuando estaba en vida parece que no le recriminó, no tuvo tiempo tampoco de recriminarle a Isaac, o a Jacob, perdón. Pero muere Isaac y nos indica que no somos diseñadores de nuestra propia vida y que el que tiene el control en todo caso es Dios. Y nos sorprende, yo no sé a ti, pero si pensamos un poco en Jacob, el desarraigo que tuvo con su padre. No vuelve a él, quizá por temor, como decíamos antes, pero no se le ve para nada pendiente de su padre. Y Esaú igual. Vamos a ver si es que hoy da tiempo, no sé si dará, pero vemos como Esaú tampoco. Yo no sé, a veces nuestros padres no se han comportado tal vez con nosotros como debieran, ¿no? Quizá otros sí, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué arraigo tenemos con nuestra familia? Es importante esto. Dice que quien no tiene arraigo, dicen los psicólogos, que no tiene arraigo no tiene alas. Es decir, no puedes despegar en tu vida, crecer, si no tienes arraigo. Fijaos la sabiduría, ¿no? Arraigo nos indica raíces. Las plantas tienen raíces, por eso crecen. Y nosotros tenemos que tener raíces. Honrar a nuestra familia, sean como hayan sido. Amén. Y fueron los días de Isaac 180 años. Nada más y nada menos, hoy sería 180 años. ¿Quién llegara allí, no? ¿O no? No sé, no. Pero 180 años, ¿Por qué? Porque los primeros hombres y mujeres, los hombres de la antigüedad que nos habla Génesis, vivían muchos años, más que los de ahora. Es como si a causa de la caída de Adán y Eva, la raza humana fuese menguando, es decir, decreciendo en edad. El ser humano al principio, fijaos, Matusalén llegó a vivir 1000 años, y los que lo rodeaban, pues por ahí, y poco a poco vemos como la edad va descendiendo, a causa de la caída de Adán y Eva hasta hoy. Gracias a Dios por los adelantos médicos, porque hoy alargan más la vida de las personas, pero
pero hasta hace poco no había penicilina, no había antibióticos, la gente se moría, etc. Y fallece Isaac, y la Biblia lo describe de una forma casi, yo diría que sí, casi poética. Dice, exhaló Isaac el espíritu. Qué forma más bonita de decir algo. Exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, ¿verdad? Recogido viejo, ya su cuerpo no funcionaba igual. Su andar seguramente era dificultosísimo. Ciego, como dijimos antes, no podría desenvolverse por sí mismo. Y vemos darle la bendición a Jacob de una forma forzada, de una forma con engaño. Y cuando Esaú le dice, ¿y por qué no me bendices a mí también? Casi de una forma forzada, bendice a Esaú. Pero ya sus ojos no veían. Habían transcurrido 20 años. Y otra reflexión, a medida que pasan los años, cuando uno es joven, no se da cuenta. Pero a partir de cierta edad, los años te van pesando. Perdemos la fuerza emocional que antes teníamos, el wow. Pues ahora no. Ya no tienes el ímpetu de tu juventud, la vitalidad. Empiezas a visitar al médico con más frecuencia. Desde el día de mi jubilación, curiosamente, yo creo que nunca fui al médico tan seguido. Llego allí, no, mira, tenemos que hacer un análisis de esto porque vemos que tal cosa no va bien, pues entras en la rueda de Bruno. Análisis va, análisis viene. Bueno, en fin, así es la vida. Y bueno, creemos que aunque Jacob estaba lleno de días, como dice la Escritura, creemos que es una bendición, ¿verdad? La larga vida al rey, ¿qué significa? Que Dios bendiga al rey, que le den muchos años de vida. ¿Para qué? Para sufrir, para los achaques. Creemos que es una bendición, pero también serían días de preguntarse cómo están mis hijos, dónde estará Jacob, dónde estará Esaú. ¿Sabría él dónde se encontraba? Porque aunque eran tiempos donde no existía el WhatsApp, ni la tecnología de ahora, el teléfono, yo no sé cómo, pero se arreglaban para, con la distancia, enterarse de cómo iban las cosas. Pero hombre, eso sí que tiene mérito. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos, a Isaac. Y los hijos fueron reunidos por la mano de Dios. Sin ellos darse cuenta, habían sido reunidos y ahora trabajan juntos, unidos por la muerte de su padre. Y como el tiempo es corto, vamos a dejar esta segunda parte cuando habla de las malas consecuencias de Esaú. Pues vamos a dejarla para otro día, si Dios quiere, y Dios nos lo permite, y hablaremos de Esaú. Fijaos la cara que pongo, Esaú.
Pues hablaremos de él, ¿vale? Entonces, el mensaje de hoy podríamos titularlo Reflexiones en torno al fallecimiento de Isaac, ¿vale? Reflexiones, y hemos visto, por ejemplo, que la vida depende de Dios. Hemos visto que Isaac vivió muchos años, y que no sabemos cuántos años nos dejará vivir Dios, ¿no? Pero que un hecho tan así como la muerte del padre reúne a hijos. O sea, yo a veces no veo a tantos familiares como cuando es el fallecimiento de alguno, ¿no? A lo mejor estoy incluso años sin verlos y de repente fallece alguien y lo puedo ver. Fijaos que Dios, de un detalle que no es muy plausible, es decir, no conviene aplaudirlo, pues lo utiliza para bien, para cosas buenas. Y nada más. No sé cómo os queda el cuerpo después de todo esto. Espero que bien. Pero que sepáis que esta meditación, quiero que con ella que tengáis ánimo, tengáis fe, la importancia de conservar la fe. Nuestra muerte no sabemos cuándo se va a producir, pero tenemos la fe. Yo a veces pienso, que me queda menos ahí. Pero pienso, bueno, está ahí el Señor, sustentándome, y después, pues me va a seguir sustentando. Amén. Amén. Pues para la gloria de Dios que así sea.